Muy buenas noches, comunidad. Hoy vengo haciendo este video ya que no lo había hecho de este tipo, y pues más bien realmente se trata de mi opinión, ya que se anunció que la banda de Warning, pues lo hago también porque se ha convertido en una de mis bandas favoritas. Y esta semana anunciaron que se va a hacer la colaboración con un cantante mexicano regional que se llama Karim León, que pues no es para menos porque tiene muchísima popularidad él. Ahorita ha cantado con muchísimos cantantes, hasta de habla inglesa incluso, con Bon Jovi y demás. De hecho, pues por lo que he escuchado y he leído es que a él le gusta también el rock. Y pues la colaboración anunciada ahorita en The Warning y Karim León pues ha generado una reacción dividida entre los fans. Y pues no precisamente por emoción, pues yo creo que para muchos seguidores esta unión resulta pues algo extraña, y pues hasta he escuchado y he leído que hasta forzada, sobre todo pues considerando que el estilo musical de Karim León está pues es más bien algo diverso a lo que The Warning hace, pues que ellas pues han construido con mucho esfuerzo pues todo lo que es dentro del rock y el hard rock internacional. Y pues aunque pues pienso que esta colaboración pues va a ser, no va a ser regional, va a ser algo más rockerona, pero pues sí genera mucha controversia, la verdad. Honestamente pues bueno, como han visto este canal pues trato de ser pues este lo más honesto con lo que yo pienso. Y pues la verdad, ya escuché la canción que hizo con Bon Jovi, y escuché también otra que hizo como country, y pues sí, se oye bien, la verdad, se escucha bien, pero pues la de Bon Jovi no me gustó nada. La verdad es que él tiene un tipo de voz muy nasal, la verdad, que se me hace hasta, pues no sé, la verdad, pues cada quien sus gustos y eso. Y fíjense que yo escucho de muchos géneros de música, la verdad. A mí la música mexicana, bueno, yo soy mexicano y pues sí me gusta lo que es la música pues de mis raíces, pero su tipo de voz, la verdad, honestamente, no me gusta nada, la verdad. Y pues habrá muchos a los que sí les gusta, la verdad. Y pues no sé con qué fin lo hagan, si realmente es pues para alcanzar más popularidad, que pues también lo entiendo, ¿no? Porque pues se llegarían a otro tipo de masas, y pues con la fama que tiene él pues lo pueden lograr, pero también ahora sí que es un cuchillo doble filo, ¿no? Que puede que también muchos se les volteen, la verdad. Pues la verdad es que su propuesta vocal y musical pues no destaca precisamente por la precisión o la afinación, sino por un estilo pues más relajado y comercial, la verdad, pues propio del regional mexicano moderno. Y esto contrasta fuertemente con la disciplina musical y el cuidado técnico que caracterizan a Daniela, Paulina y Alejandra. Y pues quienes han demostrado una ejecución sólida tanto en estudio como en vivo, la verdad es que sí, híjole, sí me causa algo de, pues no sé, de sospecha, que claro, hay que esperar la canción a ver qué tal se escucha, pero pues yo siento que hasta pues esta colaboración no nace así como de una afinidad artística real, sino más bien por la estrategia para acercarse a un público más masivo y comercial. Y pues la verdad es que yo este último álbum, aunque me gusta, no es malo, la verdad es buenísimo el álbum, pero sí ya este álbum último sí siento que se acerca ya a lo más comercial. Los primeros sí se escuchaban mucha influencia de pues que ellas le metían, pero en este la verdad
es que se acercaron también a otros productores que también le metieron ellos y se escucha ya un poco diferente a lo que ellas venían haciendo. Y pues la verdad les deseo lo mejor a ellas, pero sí, no sé ustedes qué piensen, qué opinen. Pues la verdad, pues como le digo, gustos hay para todos, pero sí pienso que esto pues es algo arriesgado, ahora sí que un experimento que puede atraer a nuevas audiencias, pero pues también deja la sensación de que se está sacrificando congruencia musical por exposición, y pues para muchos fans no es una evolución natural, sino un movimiento calculado que pues se aleja del camino que hizo destacar a la banda. Cuando escuchaba lo que es algunas entrevistas con ellas, decían que habían buscado una disquera que las dejara hacer lo que ellas quisieran, que no se metieran con su música. Y pues ahorita no sé realmente si esto les guste a ellas, tal vez sí, a lo mejor realmente sí les gusta esto, o tal vez pues como pasa la mayoría de las veces, que tienen que obedecer a una disquera por contratos y todo. Y pues solo el resultado final dirá si esta colaboración aporta algo valioso o se quedará como un intento pues más de acercarse a lo comercial sin una verdadera conexión artística. Y pues lo digo también porque pues esta persona yo he visto que tiene muchísima controversia. La verdad es que sale tomado al escenario, no tiene respeto por su público, ni siquiera las palabras se le entienden cuando está cantando. Se ha caído súper borracho, pide lo que es estupefacientes. Olvidando letras, cantando covers y actuando como si estuviera en una peda privada. Pagas caro para ver esto. Decepcionante, dijo una fan de Monterrey, mientras otro criticó: ya ni vale la pena ir, no se entiende nada. Y pues no, o sea, la verdad es que estas son unas chicas que no han tenido ningún escándalo por alguna otra cosa que no sea su música, y con este tipo pues híjole, la verdad es que pues a mí sí me causa algo de incertidumbre. Y pues no sé, ahora sí que esperemos que salga súper esa canción, porque realmente pues ellas, como muchas veces me han dicho algunos fans, que The Warning no hace una canción mala. Y pues sí, la verdad es que todas las canciones que he escuchado son maravillosas, y pues esperemos que esta no sea la excepción. Y pues espero pues tampoco causar molestias con estos comentarios, pero como les digo, trato de ser lo que es pues lo más honesto que se puede. Y pues ahora sí que si quieren dejarme sus comentarios de lo que piensan, pues a lo mejor yo ya soy una persona muy cerrada o algo, pero pues esa es mi opinión. Y pues muchas gracias y hasta la próxima.